Gracias por tus palabras. Por el poder de tu palabra, toda la creación fue hecha. Y todo lo que hay ha sido hecho por ti, para ti, Señor. Señor, necesitamos tu palabra todos los días. Yo necesito tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que infunde aliento. Amado Dios, nos has regalado, Señor, la oportunidad de ver en medio de nosotros tu presencia, tu poder, tu majestad. Señor, pero cuando recibimos tu palabra, tenemos la confianza que ese Dios creador que creó todas las cosas con su palabra, es el mismo Dios creador que con tu palabra sobre nosotros empiezas a formar a este Cristo maravilloso. Empiezas a formar este nuevo hombre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a recibir tu palabra con alegría, a recibir tu palabra con gozo, Señor. Gracias, Señor. Dile, Señor, habla mi corazón. Dile, Señor, habla aquí en mi casa, en mi familia. Si necesitas que el Señor esté formando algo en ti, dile, Señor, habla. Pídele al Señor que hable sobre ti y que a través de la oración el Señor empiece a cambiar la manera en que tú ves las cosas, que tú puedas ver como Dios ve las situaciones, que tú puedas cambiar la perspectiva de quién eres tú y de cómo son las situaciones allá afuera. Señor, reconozco que mis ojos son limitados, mi corazón es limitado, Señor, pero si tú me permites ver como tú ves, si me permites percibir como tú percibes, Señor, todas las cosas van a cambiar, Señor. Tú nos has regalado tu palabra, Señor, y gracias por ella, Padre Celestial. Puedo confiar en ella, Señor. Tu palabra dice que tú das sabiduría al sencillo, aquel que reconoce la necesidad de ti, aquel que inclina su rostro delante de tu presencia, aquel que encomienda sus caminos a ti. Señor, tu palabra dice que tú le das sabiduría al sencillo. Dile al Señor, Señor, por favor, enséñame tu ley. Señor, enséñame tu palabra, póngala como una marca en mi corazón, en mi mente, Señor. Así como soplaste aliento de vida en Adán y Eva, Señor, sopla tu palabra como un aliento de vida. Ayúdame a amar tu ley. Ayúdame a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Ayúdame, como dice el salmista, a amar tu ley, Señor. Padre Celestial, ayúdame a guardar los preceptos de tu palabra, Señor. No me permitas simplemente ser un oidor, sino quiero ser un hacedor de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad, porque tus palabras son las que nos sostienen, Señor. Ayúdame a reconocer que tus preceptos son rectos y tienen la intención de traer gozo, libertad a mi corazón. Ayúdame, Señor, a buscar, Señor, cumplir tus propósitos para así, Señor, llenar mi corazón, Señor.
Te alabo, Señor, en esta mañana. Te alabo por cada persona que se congrega en esta hora con nosotros. Aviva sus corazones. Llénalos de ti, Señor. Fortalécelos en el poder de su fuerza, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra lo que trae es libertad, restauración, liberación a mi corazón, Señor, a mi familia, Señor. Bendice tu familia y dile, Señor, obra, manifiéstate, establécete en nuestra familia, donde quiera que esté, Señor. Bendice a cada miembro de nuestra casa, Señor. Exáltate, glorifícate, entrónate, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice porque te has revelado a mi corazón, Señor. Tus preceptos, Señor, infunden aliento en mi vida, Señor. Traen dirección a mi vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Entre más escucho tu palabra, entre más leo tu palabra, más sorprendido estoy de quién eres tú. Que la gloria tuya se manifieste en esa persona que está ahí en casa, desanimada. Levántala, Señor. Esas que están enfermitos, ministra sanidad sobre sus cuerpos, Señor, por favor. Señor, yo te repito lo que tú me has enseñado en tu palabra, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando tú diste tu palabra, Señor, lo que estaba en desorden se ordenó. Y yo oro en esta hora en el nombre de Jesús por todas las células, los tejidos, los órganos, los sistemas en tu cuerpo y todo lo que esté desordenado en el nombre del Señor. Padre, envía tu palabra y entonces todo se ordenará, Padre. No necesitamos nada más que tu palabra, Señor. No necesitamos sino tu palabra. Por eso te pedimos que nos fortalezcas en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a creerte, a alabarte, pero también sana nuestra parte espiritual. Revela tu salvación y levántanos, Señor, para que te adoremos cada día y pongamos por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, buenos días para todos, buenas tardes para los que están allá al otro lado de la tierra. Bendiciones para todos ustedes en esta hora. Feliz semana. Esperamos que este fin de semana el Señor se haya manifestado, se haya glorificado en sus vidas. Y bueno, continuamos con este viaje maravilloso por el libro de los Hechos y estamos descubriendo cosas maravillosas. La semana pasada quedamos en ese testimonio de Ananías y Zafira y fue impactante porque estábamos viendo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, las sanidades, la unidad. Y en un momento dado, recuerden lo que hablamos, el enemigo quiso dañar la iglesia desde afuera, pero no pudo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se infiltra. Y el enemigo, entonces, ahora quiere dañar la iglesia de adentro hacia afuera. Es por eso que usted debe mantener en oración por su vida, por su familia, por su congregación, por su círculo de hermanos cristianos y guarde su corazón ante todas las cosas. Deje que el Espíritu Santo ministre en sus vidas y Él se va a manifestar.
Hechos capítulo 5, verso 12 al verso 16. Esta parece una culminación poderosa y pareciera que todo termina aquí, pero realmente la vida cristiana es emocionante, tan emocionante que tiene manifestaciones del poder de Dios aún después de situaciones difíciles. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Parece el culminar de una historia maravillosa. Hemos aprendido que una iglesia llena del Espíritu Santo tiene algunas características, y una de ellas es que es una iglesia unida. ¿Qué dice? Estaban todos unánimes, ¿verdad? Pero también dice que es una iglesia magnificada. Todos, el pueblo les estimaba. Se veía la gloria de Dios a través de sanidades, de milagros, de liberaciones. Pero también dice, y se multiplicaba. Entonces, una iglesia sana es una iglesia unida, una iglesia sana es una iglesia magnificada y magnifica el nombre del Señor, y una iglesia sana es una iglesia que se multiplica. Satanás busca dividir, busca avergonzar y busca reducir la iglesia. Recuerdan, muy parecido, ¿no? Satanás no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, recuerde esto. ¿Cuál es la tarea del enemigo en una iglesia, en una familia? Es buscar dividir. Divide y vencerás. Pero no solo dividir, sino que ya no es magnificada, ya no tiene el favor de la ciudad, sino avergonzar, que la iglesia sea algo de vergüenza. Y en vez de multiplicar la iglesia, lo que el enemigo quiere es reducir la iglesia, y lo hará si nosotros lo permitimos. Sin embargo, la iglesia descrita en este pasaje triunfó completamente sobre los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo permaneció unido, porque la iglesia encontró que el pueblo le magnificó. En otras palabras, el pueblo le reconoció el poder de Dios en medio de ellos, y porque la iglesia se multiplicaba. Ayer tuvimos una reunión, la primera reunión de nuevas personas en discipulado, y, y había un grupo mucho más de 35 personas, no esperábamos tantas, y nos pasaron una lista que faltaron por lo menos 20 personas que no pudieron llegar. Esto quiere decir que la iglesia está empezando a multiplicarse una vez más, porque lo que hablamos, lo que enseñamos y lo que predicamos tiene que ponerse en práctica. Así que le animo en el nombre del Señor. Ahora, un detalle muy importante y muy lindo en esta lectura
tanto en el Evangelio de Lucas, recuerde que el escritor, según los estudiosos del libro de los Hechos, fue el apóstol Lucas, el médico. Entonces, tanto en el Evangelio de los Hechos como en el libro, tanto como en el Evangelio como en Hechos, Lucas da un papel muy especial a las mujeres en su relación con Cristo. Recuerde que en el tiempo en que fue escrito y para la época que fue escrita y a quienes estaban escribiendo, la mujer no tenía un papel tan importante en la sociedad. Realmente la mujer en ese tiempo era para los quehaceres del hogar y para tener los hijos. Entonces uno diría, bueno, qué libro tan machista. Pero encontramos que Lucas empieza a darle un papel importante a la mujer y le empieza a ser nombrada e inclusive compara la iglesia con una esposa. Así que qué maravilloso, porque podemos entonces ver lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 28. Bueno, realmente el que entiende la cultura sabe que esto es algo asombroso, pero para nosotros no, porque Jesús también lo había enseñado y el apóstol Pablo también lo había escrito. Gálatas capítulo 3, versos 26 al verso 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esta mañana, una de las noticias maravillosas es que el Señor no hace acepción de personas. Para el Señor, todos los que hemos recibido al Señor, los que hemos nacido de nuevo, para el Señor, todos somos iguales. No es el pastor mayor que la oveja, ni ninguno de nosotros es mayor o menor por los estudios o por el género. No, Dios otorgó esta bendición y usted, mujer, al revés. Quiero decirle que es una bendición para el ministerio, para las iglesias. De verdad que nos retan a nosotros los hombres se quedan esperando a que las mujeres hagan las cosas y la verdad nos han bendecido enormemente. Ahora, Dios otorgó a los apóstoles poder para realizar grandes milagros. Si bien es cierto, algunos miembros comunes también recibían ese poder, pero en ese momento a los apóstoles se les dio ese poder. Fueron utilizados por el Señor para hacer grandes maravillas, para hacer grandes milagros. ¿Y cuál era el propósito en ese momento de esas grandes sanidades, de esas grandes maravillas, de esos grandes milagros? Era como un sello, como la autenticada de su llamado, la autenticada de la palabra, la autenticada del ministerio. Dice que las señales les seguían para que pudiesen dar fe o testimonio de que realmente habían sido llamados y separados para el Señor. Así que hubo todos estos milagros con el propósito de certificar, autenticar, dar fe del llamado y dar fe del poder de Dios. Alabado el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento también hubo muchos milagros y estos milagros quedaron escritos en la palabra de Dios para que usted y yo recordemos que el Señor es un Señor de milagros.
El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y mientras estoy hablando esta palabra, usted va a estar expuesto a esa palabra y si es su voluntad hacer un milagro en su vida, en su casa, en su familia, Él entonces se manifestará. Moisés realizó grandes señales y maravillas. Se abrió el mar, tocó la peña y brotó agua. Alabado el nombre de Dios. Milagros como recibir el maná todos los días, como que sus ropas no se desgastaba y sus zapatos no se rompieron durante 40 años en el desierto. Elías y Eliseo fueron hombres y mujeres obradores de milagros. Alabado el nombre del Señor. Jesús realizó milagros y maravillas. Así que cada vez que el Señor abre una puerta, Él llama la atención del hombre y una manera de llamar la atención, de que los dirigentes voltearan a mirar, de que la gente dijera verdaderamente este es el Señor, era realizando maravillas en medio de ellos. Los apóstoles fueron el cumplimiento de la promesa del Señor cuando les dijo en San Juan 14, versos 13 y 14, Jesús se los dijo a los discípulos y él les dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre, aquí está la clave, sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el propósito de las sanidades, de los milagros, de los prodigios? ¿Cuál es ese el propósito? El propósito es para que el Padre sea glorificado. Siempre, siempre que la gloria sea para el Señor. Cuando Jesús hizo milagros durante su ministerio en la tierra, tenía por lo menos tres propósitos en mente. Número uno, mostrar la compasión de la necesidad y atender la necesidad humana. ¿Cuál era el primer propósito? Mostrar compasión y atender la necesidad humana. Pero el propósito número dos, al hacer un milagro, una sanidad, era para presentar sus credenciales como hijo de Dios. Aleluya. Pero también el número tres, el propósito número tres era para presentar verdades espirituales. Déjeme darle un ejemplo. Cuando el Señor alimentó los 5,000, ¿qué fue lo que pasó? La gente tenía hambre, llevaba todo el día escuchando la palabra, estaban en un lugar lejano, no tenían dónde comprar. Y socialmente y políticamente, en ese momento había hambre en la tierra. Había muchos pobres y había mucha necesidad. Cuando Jesús alimentó los 5,000, Él se conmovió de la necesidad y suplió la necesidad de estos. Ese milagro suplió la necesidad de ellos, pero reveló que Jesucristo era el Hijo de Dios. Muchos creyeron y muchos se convencieron de que Él era el Hijo de Dios. Y esto le dio la oportunidad de predicar un sermón sobre el pan de vida. Entonces, dése cuenta, una oración por un enfermo, un milagro, tiene que tener como mínimo estos tres propósitos. Usted no va a orar por orar, usted debe orar porque ha sido conmovido por la necesidad de la persona y usted va a ir a orar y va en el nombre del Señor a suplir la necesidad de esa persona
en el nombre del Señor. Por eso cuando alguien le pida oración, cuando usted sepa de un enfermo, cuando le pongan en el grupo de WhatsApp, por favor, orar por fulano de tal, no lo mire y lo pase a la carrera. Deténgase siquiera un minuto. Dígale, Señor, dame compasión por esta persona. Ayúdame a orar por esta familia. Ayúdame a orar por esta situación. Tómese un minuto. Mire, créame, se puede tomar un minuto. A menos que esté manejando una máquina por allá en una empresa, en una fábrica, que usted esté tan ocupado, por favor, tómese la oportunidad de orar. Cuando los milagros suceden, podemos autenticar no nuestro llamado solamente o nuestro ministerio, sino que estamos autenticando que Él es el Señor. Y después de que sucede un milagro, tenemos la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Esto también hicieron Pedro y Juan. Sanaron un mendigo, un lisiado que estaba allí a la puerta. Supieron la necesidad. Pero Pedro utiliza ese milagro para predicar un sermón de salvación, para probar al pueblo y al concilio que Juan y Pedro eran siervos del Señor, siervos de un Dios poderoso. Alabado el nombre de Dios. Así que les invito en el nombre del Señor a que ustedes caminen experimentando que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ahora quiero decirles algo más. El fundamento de nosotros como iglesia es Cristo Jesús. El Señor ha puesto pastores, evangelistas, maestros, y el poder de Dios sigue manifestándose. Pero escuche esto. En el pasado, los milagros eran para confirmar esos testimonios, era para confirmar esos llamados. Ahora nosotros confirmamos un llamado no solamente por sanidades y milagros y prodigios, sino que ahora tenemos la palabra de Dios para confirmar un llamado, un ministerio, y probamos a los mensajes, y probamos el profeta, y probamos el predicador a través de las escrituras, y no solamente por los milagros. Pues la palabra del Señor dice que debemos recordar que aún Satanás puede falsificar y ser capaz de engañar inclusive a los ingenuos. En el Antiguo Testamento, cualquier profeta que realizaba milagros, pero al mismo tiempo alejaba al pueblo de la palabra de Dios, se le consideraba un profeta falso y lo ejecutaban y lo llevaban a la muerte. Lo más importante, quiero que sepan, no son los milagros, sino el mensaje del Señor que te lleva a los pies de Cristo para pedir perdón y arrepentirse de sus malos caminos. ¿Sabe? Los milagros son añadiduras. ¿Sabe? Las sanidades son añadiduras y esto es para que el Señor sea glorificado. Pero recuerdan ustedes que la gran mayoría de los milagros de Jesús, Jesús no le dijo al enfermo, sé sano, sino que la mayoría les dijo fue, sé salvo. No le dijo tu fe te sanó, sino tu fe te ha salvado. Así que la mayoría de los milagros que se registran en la Biblia fueron realizados para que todos creyeran, para que recibieran la salvación como un vehículo para que pudieran escuchar la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que vamos a seguir viendo cómo los apóstoles van a ministrar, si van a ver milagros, van a ver sanidades, y la gente le gusta andar detrás de las sanidades y de los milagros porque nos llama la atención. ¿A quién no le gusta que el Señor lo sane? ¿A quién no le gusta que el Señor haga un milagro? Pero va a haber un momento donde el Señor te va a decir, escúchame. ¿Recuerdan esos leprosos que fueron sanos? Cuando uno de esos leprosos regresó al Señor para darle las gracias,
Este leproso recibió las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. Así que el propósito primordial de la oración, de la palabra, de los milagros, de las sanidades, es llevar salvación a las personas. Es significativo que todas estas personas sanas, alabado el nombre del Señor, solo uno vino de regreso al Señor. Eran 10 leprosos y solo uno vino a regresar al Señor. Y ese regreso lo salvó. Nosotros tenemos que procurar la salvación de las personas en el Señor. Eran días de gran poder, cuando Dios hablaba a Israel y les decía que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías, era el Salvador. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22 dice que los judíos pedían señales y Dios les dio señales. Pero lo más importante no era la sanidad de los afligidos, sino la salvación de las almas perdidas. Así las multitudes se añadían y había compañerismo. El Espíritu les dio poder para hacer maravillas, poder para testificar, porque los milagros, aparte de la palabra de Dios, no salvan a los perdidos. Los milagros con la palabra de Dios salva, sana y da poder. Alabado el nombre del Señor. No despegue la oración de un enfermo de la palabra. Ore por el enfermo, pero llévelo a Cristo. Órelo por el enfermo, pero muéstrele cuál es la necesidad más grande. La necesidad más grande no es la parte física. La necesidad más grande es la sanidad del alma. El milagro más grande de todos es la transformación de un pecador a ser un hijo de Dios por la gracia de Él. Es el milagro que satisface la necesidad más grande. Es el milagro que dura por toda la eternidad. Es el milagro que cuesta el precio más grande, la sangre del Hijo de Dios. ¿Sabe? Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir en la carne, pero vivió eternamente porque encontró la salvación. Es un milagro el que podamos estar aquí alabando al Señor, escuchando el mensaje de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Él para salvación a todo aquel que en Él cree. Así que mi querido amigo, alabe al Señor por su salvación, guarde su salvación, camine en la salvación del Señor. Y si necesitamos sanidades, Él lo va a hacer. Necesitamos milagros, Él lo va a hacer. Pero recuerda, lo más importante no es la sanidad. ¿Cuántos han sido sanos? ¿Cuántos han recibido milagros en sus cuerpos, en sus vidas? Pero no vienen al Señor. Los sana el Señor y se dan vuelta y siguen con su vida como si nada, como si nunca hubiesen recibido al Señor. Tenemos que orar no solo por sanidad, no solo por milagros, sino por salvación, para que los hombres reconozcan que Él es el Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por cada iglesia, cada pastor, cada ministro que está en este lugar. Señor, llénalos de tu poder, llénalos, Señor, de tu favor, de tu gracia. Señor, que cuando oren por los enfermos pueda haber sanidades, cuando oren por los endemoniados pueda haber gente libre, que ellos puedan ver después de tanta oración milagros. Pero que el milagro más grande es que el fuego de tu poder en sus bocas produzca hombres y mujeres salvos que reconozcan que te necesitan. Yo bendigo sus vidas esta semana y proclamo que esta semana será de mucha bendición sobre ustedes y que la salvación del Señor se hará una realidad en todas las áreas
de su vida. Que el Señor les bendiga. Nos vemos si el Señor lo permite mañana en la mañana. Bendiciones.